a este su canal Amantes de la Naturaleza 503. Este día vamos a ver acerca de los múltiples beneficios que nos brindan las plantas en agua. Bienvenidos. Uno de los principales beneficios de tener plantas en agua es que observamos la evolución que ellas van teniendo, tanto en reproducción como en crecimiento, y observamos las raíces. Esta es una de las grandes ventajas. Todos tenemos plantas en casa y la ventaja de tenerlas en agua es que podemos notar todas sus raíces. Podemos tenerla en cualquier tipo de recipiente, pero nosotros nos percatamos de cuál ha sido la evolución que van teniendo, porque son raíces completamente desnudas. Entonces esa es una de las ventajas de tener plantas en agua. Otra de las ventajas de tener las plantas en agua es que son plantas que son libres de plagas, porque no pueden desarrollarse en este ambiente. Entonces esa es una de las grandes ventajas. Otra ventaja principal de tener muchas plantas en agua es que podemos tener muchas en un pequeño espacio. Entonces nos ahorran mucho espacio porque ellas se van desarrollando en espacios pequeños. Entonces, si no tenemos mucho espacio, es una gran ventaja porque podemos tenerlas en recipientes pequeños o, según ellas se vayan desarrollando, cambiarlas de recipiente, pero siempre van a ahorrar mucho espacio. Y generalmente se ha vuelto tendencia a tener plantas en agua porque podemos hacer diferentes decoraciones con ellas y lucen siempre lindas. Aparte, se ha vuelto tendencia porque podemos tenerla en interior. Generalmente las plantas ornamentales son aquellas plantas que son llamativas a nuestra vista para tenerlos como decoración o para tenerlas o ubicarlos dentro de casa, porque nos llama mucho el follaje. Entonces las plantas en agua se ha vuelto tendencia porque podemos tenerlas dentro de casa, en apartamentos donde son zonas pequeñas, en el dormitorio, ubicarlas en cualquier tipo de zona y siempre nos van a ahorrar mucho espacio. Entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene tener plantas en agua. Otra ventaja súper importante de tener plantas en agua es que ellas absorben directamente todos los nutrientes desde la raíz. Tener plantas en un sustrato, cuando nosotros hacemos el abono o tenemos muchos nutrientes, ellas tardan en realizar esto para que llegue hacia sus raíces esos nutrientes. Entonces, al tenerlas en agua, estos nutrientes llegan directamente hacia la raíz y se nutren. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas de tener plantas en agua. ¿Qué es lo que necesitamos para tener una planta en agua? Uno, un recipiente. Puede ser cualquier tipo de recipiente. A mí me gusta más en recipientes de vidrio porque me gusta ver la evolución que ellos van teniendo. Pero puede ser en cualquier tipo de recipiente. Ellas pueden desarrollarse. Únicamente lo que necesitamos es agua. Para el agua tiene que ser un agua donde tenga el pH controlado. Entre los 5, 6 de pH. Entre esos niveles ella puede desarrollarse perfectamente, porque, por ejemplo, si nosotros tomamos un agua directamente de la llave, debemos dejarla reposar para que el cloro o todos los contaminantes que ella tenga descansen o reposen. Entonces a los 2 días o al siguiente día, entonces esa agua es la adecuada para ellas porque ya tiene un pH nivelado para ella. Entonces es importante también el cambio de agua. ¿Cada cuánto debe realizarse el cambio de agua? Generalmente puede hacerse entre los 5, 8, 10 o cada 15 días. No debemos de hacer un cambio constante de agua porque debe de tener un nivel de pH nivelado. Eso es uno. Otro es porque ella absorbe todos los nutrientes y mientras ella los está absorbiendo, nosotros le hacemos un cambio de agua, vuelve a hacer nuevamente este proceso. Entonces interferimos mucho. También, ¿qué necesita una planta para poder desarrollarse directamente en agua? Un sitio muy iluminado, porque para desarrollarse dentro o fuera de casa, generalmente dentro de casa, necesita mucha iluminación para poder desarrollarse. Si no tiene la iluminación, pueden alargarse demasiado sus tallos, puede deformarse la hoja, puede deformarse el tallo. Entonces tiene múltiples
inconvenientes. Entonces es necesario tener un sitio bien iluminado, colocarla cerca de una ventana para que tenga buena ventilación, o si no hay ventilación, por lo menos que no sea un sitio cerrado. Siempre he dicho, si no es un sitio donde vamos a estar bien o nos vamos a desarrollar bien o donde no nos sentimos bien, ella tampoco lo va a hacer, porque necesita condiciones básicas para poder desarrollarse. Iluminación, ventilación, no debe de estar en un sitio cerrado, porque obviamente ella no lo va a soportar, no lo va a tolerar igual que nosotros. Entonces necesita una buena ubicación, una buena iluminación y una buena ventilación para poder desarrollarse. Sí puede estar en sitios poco oscuros, pero esto va a depender del tipo de planta que nosotros vamos a reproducir o vamos a tener en agua. ¿Cuáles son las desventajas de tener plantas en agua? Yo creería que no hay ninguna desventaja siempre y cuando ellas se desarrollen en un recipiente adecuado para ella, según su tamaño, con la iluminación adecuada, porque si no tienen la iluminación adecuada, cualquier tipo de planta no se va a desarrollar muy bien, puede deformarse en su tallo, sus hojas, su follaje. Entonces debe de tener siempre un sitio muy iluminado y un sitio adecuado para ellas. Otra de las desventajas es porque tenemos y ahorramos poco espacio, pensamos que podemos tenerlas en un baño donde es un sitio cerrado, sin iluminación, o en un sitio también en una casa, por ejemplo, cuando nosotros no pasamos en casa y queremos tener plantas por ahorrar espacio en agua, ella no se va a desarrollar bien. Obviamente, si no tiene un ambiente, una iluminación y ventilación o circulación de aire, de oxígeno, ella no va a poder desarrollarse al igual que las personas. Entonces, esas son algunas de las desventajas, que por ahorrar espacio podemos tenerla en cualquier tipo de zona o en cualquier ubicación, y generalmente no es así, sino que debe de cumplir ciertos requisitos para ella poder desarrollarse. He visto muchos videos en donde están colocando alguna planta, digamos esta planta, en un baño y ese baño pasa totalmente cerrado, no tiene ventana. Entonces no tiene iluminación, obviamente esa planta se va a morir o va a tener una desmejoría enorme porque no es un sitio adecuado. Por eso siempre, si no es un sitio adecuado y si nosotros no nos sentimos seguros, no nos sentimos bien en ese sitio, ella tampoco. Entonces no es de descuidar esa parte de la naturaleza o parte de querer a las plantas o querer tenerlas en un sitio porque ahí se mira muy linda, ahí se mira, ahí va con la decoración, y tenerla ahí cuando realmente no es un lugar adecuado para ella. Entonces yo siempre recomiendo en los baños que no tienen los requisitos para poder desarrollarse una planta. Puede ser, si queremos de verdad tener una planta, puede ser una planta artificial, pero no castiguemos a nuestras plantas en tenerlos en ese sitio donde ni nosotros podemos tolerar estar. ¿Cuáles son las plantas que podemos reproducir en agua o podemos tener en agua? Esa es una pregunta muy fácil. Son todas aquellas plantas tuberosas, generalmente también plantas colgantes, plantas que se desarrollan como matas. Por ejemplo, unos caladium, philodendron, alocasias, el pothos, todo tipo de pothos. También puede ser. Cuando son plantas trepadoras, también es señal de que ellas pueden reproducirse en agua. Por ejemplo, el que está en tendencia, una monstera, también puede desarrollarse en agua, porque son plantas tuberosas. Podemos conocerlas porque en cada uno de los nudos va a poder desarrollar raíces. Si tiene raíces aéreas, también es síntoma que ella puede desarrollarse muy bien en agua. Entonces, es de conocer cuáles son las plantas que sí pueden desarrollarse, obviamente, en agua. ¿Cómo podemos hacer esta reproducción? Entre los nudos podemos hacer cortes con una tijera de podar o con una tijera común, hacer los cortes para poder reproducirla, y con el tiempo ella va a desarrollar estas raíces acuáticas.
Si nosotros queremos luego pasarlas a un sustrato, porque es una forma muy eficaz de ver cómo es la evolución de estas raíces acuáticas, podemos pasarla cuando sus raíces están muy fortalecidas a un sustrato. Pero si nosotros queremos mantenerla así, pues no hay problema. También, como por ejemplo este Philodendron, que ya tengo mucho tiempo en tenerlo en agua, se va desarrollando muy bien, ya tiene muchas raíces acuáticas y va teniendo un buen crecimiento. Obviamente, por ser una planta trepadora, ella lanza sus raíces aéreas para poder sostenerse, para poder trepar. Entonces va a llegar un momento que sí va a necesitar un sustrato o un tutor para que pueda desarrollarse plenamente. Entonces, un Caladium también, este lo tengo en agua. Por ser una mata, entonces a mí me da señales que puede desarrollarse también en agua. Entre los nudos se realiza el corte y esto en agua va a seguir desarrollándose. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Por ejemplo, también estoy reproduciendo una hojita de un helecho que también puede desarrollarse en agua. ¿Cuánto tiempo tarda para tener raíces acuáticas? Pues esto va a tardar, depende de la ubicación, depende del cambio de agua constante, depende del sitio, del ambiente y de la planta. Entonces puede tardar entre 2 semanas, un mes o mucho más tiempo. Quiero mostrarte que es común que cuando hacemos ese cambio pueda tener hojas amarillas. Esto es muy común porque es un proceso de estrés. Algunas hojas van a tener falta de nutrientes que desde la raíz los estaban absorbiendo. Entonces, al nosotros quitarle esto, obviamente alguna hoja puede ponerse amarilla y esto es completamente normal. En mi experiencia, cuando una hoja comienza a ponerse amarilla, esto no se detiene, esto no hay retroceso y no tiene solución. Entonces, lo común es cortarla, quitarla y no pasa nada. ¿Cómo hacer la reproducción? Entre los nudos de ellas vamos a hacer un corte con unas tijeras y colocarla directamente en agua y esperar a que la naturaleza brinde todos los nutrientes y el agua les brinde todos los nutrientes necesarios para poder desarrollarse, y ellas, obviamente la naturaleza es sabia, va a comenzar a desarrollar raíces acuáticas. Es cuestión de tiempo, una buena ubicación, una buena iluminación. Tengo estos potus que también los tengo reproduciendo con raíces, son parte de los esquejes que vamos a reproducir. También otra planta que puede reproducirse es el ficus. Llevo 2 semanas esperando las raíces. Un síntoma que está muy bien es que su hoja sigue intacta. Cuando ella comienza a ponerse amarillenta, oscura, síntomas de pudrición, entonces es que no va bien nuestra reproducción, pero esto me indica que su reproducción va a ir muy bien. Obviamente es un proceso mucho más lento porque vamos a comenzar desde hoja, desde que la hoja tenga raíces, a empezar su crecimiento, reproducción, entonces va a ser un proceso mucho más lento. Unas plantas tardan más que otras en poder reproducirse. La peperomia también, por ser una planta de mata, podemos cortar desde el tallo, colocarlo directamente en agua y se va a reproducir. Entonces la ventaja es
que podemos reproducirlo fácilmente en agua si no se nos da en sustrato, porque a mí me pasa que muchas veces a mí en sustrato no se me dan muchas plantas. Entonces utilizo este método de reproducción en agua para ir observando cómo va la evolución y luego colocarlas en un sustrato. ¿Qué te parece este método? ¿Has utilizado este método de reproducción de tus plantas? Y como les digo, si a mí no se me da en un sustrato directo, lo primero que hago es colocarlas en agua para que ellas puedan reproducir y notar la evolución que van teniendo. Si te ha gustado este video, te pido que le des like y me sigas. Si aún no me sigues en mi canal, es completamente gratis suscribirte. A un lado dice suscribirse. Sígueme en todas mis redes como Instagram, Facebook, YouTube o TikTok como Amantes de la Naturaleza 503. Nos vemos pronto. ¡Chao!